Durante la cena de Acción de Gracias, mi hijo me preguntó si me había gustado la casa del lago que me había regalado hacía 2 años. Se me heló la sangre, porque nunca recibí casa alguna, ni los pagos mensuales que supuestamente me había enviado. Mi nuera, Valeria, se quedó paralizada, y en ese instante supe que la mujer en quien confiaba me había robado todo lo que era para mí. Antes de seguir, no olvides suscribirte mientras escuchas y déjanos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Te gustó la casa del lago que te di, mamá? Miré a Alejandro, mi hijo, al otro lado de la mesa de Acción de Gracias. El aroma del pavo repentinamente reemplazado por un agrio regusto metálico. ¿Casa en el lago? Mi mente se enredó. ¿Qué casa, cariño? Logré decir con un hilo de voz. Nunca recibí nada. La sonrisa de empresario exitoso de Alejandro titubeó. Su mirada se desvió hacia Valeria, su esposa, sentada perfectamente inmóvil a su lado. La casa en el lago Espejo. La puse a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años. ¿No te acuerdas? Sacudí Valeria, con su abrigo color crema ceñido como una segunda piel. Se echó hacia atrás de la mesa abruptamente. Su servilleta revoloteó hasta el suelo. Una bandera blanca abandonada. «Oh, acabo de recordar», dijo, con una alegría forzada, casi frenética. «Necesito hacer una llamada sobre la cita de mañana. Disculpen». Se movió demasiado rápido hacia la cocina. Con el teléfono ya en la mano, se me encogió el estómago. Algo andaba terriblemente mal. Alejandro frunció el ceño, su mente de hombre de negocios ya desentrañando un problema. «Mamá, eso es imposible». Le pedí a la señora Ramírez, mi asistente, que manejara todo el papeleo. La escritura debería haberte sido enviada por correo. Y también se suponía que había pagos mensuales de mantenimiento configurados. Pagos mensuales. Las piernas me flaquearon. ¿Qué pagos?, pregunté. El pánico se apoderaba de mí. Los $1.500 que te he estado enviando cada mes para ayudar con los gastos. La señora Ramírez me aseguró que estaba recibiendo todo. La habitación dio un vuelco. $1.500 al mes durante 2 años. $36.000. Suficiente para comprar mis pastillas para la presión. Suficiente para arreglar mi coche. Suficiente para comer algo más que galletas y mantequilla de cacahuete. Me aferré a la mesa, con los nudillos blancos. Alejandro, lo juro, no he recibido nada de eso. He estado luchando. El mes pasado elegí entre la comida y la factura de la luz. El rostro de Alejandro se puso pálido. Se levantó abruptamente. Su silla rechinó. «Eso es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias. Todo debería estar documentado». Desde la cocina, la voz de Valeria era un murmullo bajo y urgente. Mis manos temblaron mientras el peso de la situación se posaba sobre mí. «Muéstrame», susurré. «Muéstrame el papeleo». Alejandro sacó su teléfono, deslizándose con creciente desesperación. «Tengo copias en casa. La transferencia de la escritura. Las confirmaciones de pago». «Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, entonces ¿a dónde ha ido?». Ambos nos giramos hacia la cocina. La voz de Valeria había cesado. El silencio se sentía pesado. Caminé hacia el umbral. Valeria estaba de espaldas a nosotros, el teléfono en la oreja, pero en silencio. Con nuestros pasos, se giró, con el rostro enrojecido, una sonrisa forzada plasmada en él. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro, su voz ahora con el tono frío que usaba cuando detectaba una mentira. La sonrisa de Valeria parecía quebradiza. Claro, solo confirmando los planes para la cena, pero la culpa estaba grabada en sus facciones. Sus ojos se desviaron. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con su anillo de bodas. «Valeria», dijo Alejandro lentamente, con la voz peligrosamente baja. «¿Sabes algo sobre el papeleo de la casa del lago? Ayudaste a coordinar varias cosas con la señora Ramírez». El silencio interminable. La boca de Valeria se abrió, se cerró. Ni una palabra. En ese momento,
Mirándola, lo supe. Ella había tomado lo que era para mí. Esta cena de acción de gracias, la que yo había perfeccionado, estaba a punto de destrozar a mi familia. El silencio se estiró como un alambre tenso. Valeria se quedó paralizada, las manos juntas, los nudillos blancos. Alejandro la miró fijamente, con una mezcla aterradora de confusión y sospecha en sus ojos. «Valeria», dije en voz baja, con la voz más firme de lo que me sentía. «¿Dónde está mi casa del lago?» Tragó saliva con dificultad. Debe haber algún malentendido. Quizás el papeleo se perdió. Un error en el banco. Pero la mentira se dibujaba claramente en sus ojos. 15 años limpiando oficinas me habían enseñado a leer a las personas. Cuando eres invisible, la gente habla bien a tu alrededor. Valeria mentía. Descaradamente. «Voy a llamar a la señora Ramírez», declaró Alejandro. Ella manejó esto personalmente. «No, espera», gritó Valeria dando un paso adelante. «Deberíamos discutir esto en privado. Mamá ya ha pasado por suficiente. No la alteres más si es una confusión». ¿Alterarme más? Había vivido de migajas mientras ella vacacionaba en Europa. Aún así, mi voz permaneció extrañamente tranquila. «Valeria, cariño, creo que hemos superado la preocupación de molestarme. Necesito saber dónde está mi casa». Alejandro marcó. La voz profesional de la señora Ramírez respondió. «Señora Ramírez, soy Alejandro. Busque el papeleo de la casa del lago que compré para mi madre hace 2 años». Una pausa. Luego claramente por el altavoz. «Claro, señor Vidal. 1247, calle Lago Espejo. Escritura transferida a Elena Vidal. 15 de noviembre, hace 2 años. Tengo copias». El corazón me latía con fuerza. Mi nombre, mi dirección para el papeleo. Pero nunca había firmado. «¿Y los pagos mensuales?», insistió Alejandro. «Todo procesado. $1.500 el día primero, a la cuenta que usted especificó. Titular de la cuenta, Elena Vidal. Número de ruta que termina en 46682. Se me fue el color del rostro. Yo no tengo una cuenta que termine en 46682. La mía termina en 956. Los ojos de Alejandro se fijaron en Valeria. «Señora Ramírez, lea el número de cuenta completo». Mientras se leían los números, el rostro de Valeria se desmoronó. No era mi cuenta, ni de lejos. «Señora Ramírez». La voz de Alejandro era peligrosamente baja. «¿Quién proporcionó esta información de la cuenta?» «Su esposa, señor. La señora Vidal llamó en diciembre hace 2 años. Dijo que había un cambio en la banca de su madre. Proporcionó los nuevos números de ruta y cuenta para todos los registros». El teléfono se le resbaló de la mano a Alejandro. Valeria hizo un sonido desesperado. «¿Y la escritura?», continuó Alejandro. «¿Dónde se envió por correo?» «A la dirección que proporcionó la señora Vidal. 847, calle Los Robles, apartamento 2B. Nunca había vivido en la calle Los Robles. Mi pequeña casa había sido mi única dirección durante 1 década». Alejandro terminó la llamada. El silencio era ensordecedor. Su rostro, cuando miró a Valeria, estaba inexpresivo, más aterrador que la ira. «Explica», exigió. La compostura de Valeria se hizo pedazos. Las lágrimas corrían, pero eran de pánico, no de remordimiento. «Alejandro, tienes que entender. Mis padres estaban perdiendo su casa. Ya son mayores, las facturas médicas de mi padre. Yo solo pedí prestado el dinero». «¿Pediste prestado?», susurré con sabor a ceniza. «O sea, robaste». «No», chilló Valeria. «Iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo. Y la casa del lago. No es como si tú la estuvieras usando. Mi familia necesitaba un lugar donde quedarse. Algo se quebró dentro de mi pecho. Como si no la estuviera usando. Valeria, he hecho turnos dobles por las medicinas. He comido 1 vez al día para estirar la comida. No había puesto la calefacción a más de 16 grados, porque no podía pagar la factura de la luz». Alejandro la miró fijamente, una extraña en su propia casa. «Valeria, mi madre pudo haber muerto. ¿Y si hubiera tenido una emergencia médica y no pudiera pagar un tratamiento? Pero no lo hizo», sollozó Valeria. «Está bien, sana. Mi padre tiene diabetes y problemas cardíacos. Él necesitaba el dinero más. Su crueldad me golpeó fuerte.
bien, sana. Recordé noches, el pecho oprimido por el estrés, contando pastillas, viajes al supermercado, calculadora en mano, devolviendo artículos que no podía permitirme. ¿Dónde está mi casa ahora?, pregunté, apenas un susurro. Valeria se limpió la nariz, embarrando su maquillaje de marca. Mis padres viven allí, y la familia de mi hermano. La han estado renovando, haciendo mejoras. Con mi dinero, afirmó Alejandro con frialdad. Valeria asintió con tristeza. Me hundí en la silla, agotada. Durante 2 años había creído que Alejandro estaba ocupado, orgulloso de su éxito, incluso mientras yo luchaba sola. Todo este tiempo, él pensaba que me estaba proveyendo, que yo estaba segura. Mamá, dijo Alejandro con la voz quebrada. Lo siento mucho. Pensé que estabas bien, que tenías todo lo que necesitabas. Miré a mi hijo, el hombre que había construido un imperio, y vi al niño que prometió cuidarme. Lo había intentado, pero la mujer en quien confiaba nos había robado esa promesa a ambos. ¿Cuánto?, le pregunté a Valeria. ¿Cuánto de mi dinero te llevaste? Su confesión silenciosa. ¿Todo? $36.000, más una casa valorada en al menos 200.000 más. La familia de Valeria viviendo como reyes con un dinero destinado a sacarme de la pobreza. Alejandro se puso de pie lentamente, con movimientos controlados. Valeria, empaca tus cosas. Quiero que te vayas de mi casa esta noche. Alejandro, por favor, suplicó, extendiendo la mano hacia él. Podemos arreglar esto. Le pagaré a tu madre. Él se apartó. ¿Con qué dinero? No has trabajado un día desde que nos casamos. Todo lo que tu familia tiene, fue robado a mi madre. Vi a mi nuera desmoronarse. Sin piedad, sin satisfacción. Solo un vacío hueco donde antes había confianza. Me había mirado a los ojos durante 2 años, sentada en esta misma mesa, conociendo mi lucha mientras su familia vivía en el lujo. Mientras sus sollozos resonaban, supe que esta cena de acción de gracias sería inolvidable. No por la familia, sino por aprender que las sonrisas más brillantes pueden ocultar los secretos más oscuros. Después de que Valeria se fue, sollozando, rogando por un perdón que ni Alejandro ni yo podíamos darle, mi casa se sintió diferente, más silenciosa, pero no pacífica. El silencio era pesado con preguntas sin respuesta, la traición asentándose en cada rincón. Alejandro quiso llamar a su abogado de inmediato. Le pedí que esperara. No por dudas, sino porque sabía que necesitábamos descubrir la magnitud completa de lo que Valeria había hecho. Los ladrones rara vez roban una sola vez, y esa fría certeza fue solo el comienzo de cómo todo cambiaría. ¿Alguna vez has sentido esa inquietante calma después de una tormenta? Cuando sabes que lo peor ha pasado, pero el aire aún tiembla con lo sucedido. A la mañana siguiente, mis desgastados suelos de linóleo seguían sin fregar. Llamé para decir que estaba enferma por primera vez en 2 años. Una emergencia familiar. Alejandro regresó, cargado con cajas de documentos. Los extendimos sobre mi pequeña mesa de comedor, el mismo lugar donde Valeria había sonreído. La escritura de la casa del lago quedó al descubierto. Mi firma, clara como el agua, pero completamente equivocada. Así no firmo yo, susurré, señalando la M torcida. Un escalofrío, agudo y cortante, me recorrió la espalda. La realidad falsificada era mucho más siniestra. ¿Alguna vez has sentido ese frío y perturbador pavor cuando una fachada perfecta finalmente se resquebraja? La firma falsificada en la escritura fue solo la primera pista horrible. Alejandro, con la mandíbula tensa, le había sacado una foto a mi firma verdadera de una vieja tarjeta de cumpleaños, comparándola con la torpe falsificación en la escritura. Las diferencias eran sutiles pero innegables una vez que sabías qué buscar. Ella falsificó tu firma, dijo, su voz plana, con una ira escalofriante. Esto no era un simple malentendido. Era un acto deliberado de traición.
Más frío y calculado de lo que yo podría haber imaginado. Seguimos investigando. Los registros bancarios que la señora Ramírez había enviado por correo electrónico mostraban los pagos mensuales yendo a una cuenta a mi nombre, pero en un banco que nunca había usado. Alguien había abierto una cuenta usando mi información personal. «Necesito ver esta cuenta», declaré, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Alejandro llamó al banco, pero no le quisieron dar detalles. Así que fuimos en coche. Mis manos temblaban mientras entraba al gran vestíbulo de mármol del Banco del Pueblo Central, apretando mi licencia de conducir y mi número de seguridad social como un escudo. La representante del banco, una joven amable con una expresión perpleja, revisaba los registros. La cuenta fue abierta hace 2 años y un mes, justo, semanas antes de que el primer pago estuviera programado para llegarle a usted. Se me heló la sangre. La dirección registrada es 847 Calle Los Robles, apartamento 2B, la misma dirección que la señora Ramírez había mencionado. El número de teléfono tampoco es el suyo, señora, añadió confundida. Usted nunca ha estado en esta sucursal, ¿verdad? Nunca en mi vida, confirmé con la voz firme. Nos mostró la tarjeta de firma de la apertura de la cuenta, la misma versión torpe y falsa de mi nombre. «Esto es robo de identidad», afirmó la representante con la voz llena de preocupación. «Necesita presentar una denuncia policial de inmediato». Pero aún no habíamos terminado. Alejandro había traído cada registro financiero relacionado con su apoyo hacia mí. Mientras estábamos sentados en la tranquila zona de atención al cliente del banco, surgió un panorama más completo y horripilante. Los pagos mensuales eran solo el principio. Alejandro también había enviado fondos adicionales para mis gastos médicos, dinero que yo nunca había visto. $500 para nuevas gafas, 800 para tratamiento dental, 1000 la pasada Navidad como bonificación. Cada pago, destinado a aliviar mi carga, se había desvanecido en esa cuenta falsa. ¿Cuánto?, pregunté, aunque estaba aterrorizada por la respuesta. Los dedos de Alejandro volaron sobre la calculadora de su teléfono, su rostro palideciendo con cada entrada. $43.000. En 2 años te robó $43.000. El número me golpeó como un impacto físico. $43.000. Más dinero del que jamás había tenido. Suficiente para haber levantado el peso aplastante de la preocupación. Suficiente para la seguridad, para la paz. En cambio, yo había estado contando centavos, eligiendo entre medicinas y comida, mientras Valeria vivía una vida de lujo construida sobre mi privación. Luego nos dirigimos a la calle Los Robles, 847. Era un complejo de apartamentos deteriorado, con letreros de neón parpadeantes y escalones de hormigón rotos. El apartamento 2B estaba vacío, con un cartel de «Se alquila» en la ventana sucia. Probablemente lo alquiló solo el tiempo suficiente para establecer la dirección falsa, dijo Alejandro con la mandíbula tensa de ira. Pero mi mente estaba en otra parte. Alejandro, ¿cómo obtuvo mi información personal? Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, todos esos detalles para abrir la cuenta. Se quedó en silencio. De nuestra casa. Guardo copias de documentos familiares importantes en mi oficina. Ella habría tenido acceso a todo. La traición caló más hondo con cada nueva revelación. Valeria no se había limitado a aprovechar una oportunidad. Lo había planeado meticulosamente, robando sistemáticamente mi identidad y mi dinero mientras vivía en la casa de mi hijo, compartiendo su cama, fingiendo amor. Esa noche, de vuelta en mi sala de estar, rodeada por la creciente evidencia, Alejandro me miró, con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento mucho. Confié en ella por completo. Nunca pensé en verificar que estuvieras recibiendo el dinero, porque fue ella quien sugirió que lo enviara en primer lugar. Ese detalle me golpeó como otra ola helada. Ella lo sugirió». Alejandro asintió con tristeza.
Unos 6 meses después de la muerte de papá, mencionó lo preocupada que estaba por ti manejándote sola. Dijo que sería un gesto maravilloso si yo pudiera ayudar con tus gastos. Incluso se ofreció a coordinar con la señora Ramírez. Cerré los ojos, tambaleándome por la profunda manipulación de Valeria. Se había presentado como la nuera cariñosa, fingiendo preocupación por su suegra en apuros. Todo mientras se aseguraba de que cada dólar destinado a mí terminara en los bolsillos de su familia. ¿Y la casa del lago?, pregunté. Lo mismo. Dijo que habías mencionado querer vivir cerca del agua, que sería bueno para tu salud y tranquilidad. Me ayudó Elias a encontrar la propiedad, negoció el precio, manejó todo el papeleo. Valeria había manipulado a mi hijo como un cruel instrumento, usando su amor por mí en contra de ambos. Lo había hecho sentir generoso y atento, mientras me robaba sistemáticamente todo lo que él había intentado darme. Mientras Alejandro reunía los papeles para llevarlos a su abogado, el señor Valdés, me senté sola, mirando las paredes de mi pequeña y apretada casa. Este espacio, con sus muebles viejos y su aire acondicionado roto, no se suponía que fuera mi realidad. Se suponía que estaría cómoda en una hermosa casa del lago, libre de preocupaciones financieras. En cambio, los padres de Valeria probablemente estaban disfrutando de mi jubilación robada, mientras yo racionaba mis medicamentos. Pero conocer la impactante verdad, por dolorosa que fuera, se sintió como el primer paso para recuperar mi vida. Valeria había robado más que dinero. Había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la paz que se siente al saber que tu hijo te cuida. Mañana comenzaríamos el proceso de recuperarlo todo. Esa noche, por primera vez en 2 años, me acosté sabiendo exactamente dónde estaba. Y ese conocimiento, por amargo que fuera, se sintió como poder. ¿Alguna vez has enfrentado una revelación tan profunda que destrozó tu mundo, pero que al mismo tiempo te dio la fuerza para luchar? A la mañana siguiente, mientras fregaba suelos, llegó la llamada del señor Valdés. Me dolían las rodillas, las manos estaban ásperas por los productos químicos, pero seguí trabajando. Necesitaba cada dólar. Señora Vidal, la voz del señor Valdés era sombría. Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de las sospechas iniciales. Alejandro me recogió después de mi turno. Su rostro estaba demacrado, agotado. Apenas había dormido, inmerso en esta investigación con la misma intensidad feroz que dedicaba a ti a sus negocios. Pero esto era personal. Lo estaba destrozando. En la oficina del señor Valdés, un archivo grueso de documentos yacía sobre la mesa. Valeria no solo le robó a usted, señora Vidal, comenzó con la voz grave. Ha estado ejecutando lo que equivale a una operación de fraude, a pequeña escala, usando su identidad. La habitación pareció inclinarse. Valeria había abierto no una, sino 3 cuentas bancarias separadas a mi nombre, solicitado tarjetas de crédito, obtenido un pequeño préstamo. Incluso había presentado declaraciones de impuestos falsas, reclamándome como dependiente, mientras reportaba ingresos que yo nunca había ganado. La Hacienda ha estado intentando contactarla por discrepancias, continuó el señor Valdés, con la mirada firme. Han estado enviando avisos a la dirección falsa. Actualmente está bajo investigación por evasión fiscal. Se me cortó la respiración. ¿Evasión fiscal? Pero yo siempre había declarado honestamente. Eso lo sabemos ahora, pero la Hacienda no, explicó. Valeria informó que usted recibió el dinero que Alejandro envió. Desde su perspectiva, usted ha ocultado ingresos. Las manos de Alejandro se apretaron en puños. ¿Cuánto robó en total? El señor Valdés pasó las páginas. $43,000 originalmente, más gastos de tarjetas de crédito, ingresos de préstamos, reembolsos de impuestos fraudulentos, aproximadamente $78,000. El número me golpeó como un impacto físico. $78,000.
Más de 4 años de mi salario de limpiadora. Suficiente para cambiarlo todo. ¿Y la casa?, pregunté. Eso es más complicado, admitió el señor Valdés. La propiedad está legalmente a su nombre, señora Vidal, basada en la escritura falsificada. La familia de Valeria ha estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado. De hecho, han aumentado significativamente su valor. Mi mente se remontó a los padres de Valeria, a quienes había conocido 2 veces. ¿Lo sabían? ¿Podemos recuperarla?, insistió Alejandro. Sí, pero necesitaremos a la policía. Esto no es civil. Es fraude criminal, robo de identidad, evasión fiscal. Valeria podría enfrentar una pena de prisión seria. Me quedé en silencio. Las lágrimas de Valeria en acción de gracias. ¿Eran remordimiento o pánico? ¿Qué hay de su familia?, pregunté. ¿Sus padres, su hermano con los niños? La expresión del señor Valdés era comprensiva. Tendrán que desalojar. Si demuestran que no sabían que el dinero era robado, podrían evitar cargos penales, pero no pueden quedarse con lo que se compró con fondos fraudulentos. Alejandro miró por la ventana con la mandíbula tensa. ¿Dónde está Valeria ahora? Se está quedando con sus padres en la casa del lago, confirmó el señor Valdés. Nuestro investigador confirmó que ha estado allí desde que salió de su casa en acción de gracias. Así que corrió directamente a las personas que habían estado viviendo del dinero robado de mi madre, dijo Alejandro con amargura. Claro que sí. Esa tarde nos dirigimos al lago Espejo. Nunca había visto la casa, mi casa. Mientras entrábamos por el largo camino de entrada, jadeé a pesar de mí misma. Era hermosa, una espaciosa casa estilo rancho, grandes ventanas con vistas al agua, rodeada de árboles maduros y jardines cuidados. Esto era lo que Alejandro había planeado para mí. Este lugar tranquilo y confortable, donde podrías haber pasado mi jubilación viendo puestas de sol, en lugar de preocuparme por mi próxima comida. La verdad estaba al descubierto, fea y cruda. Ahora era el momento de enfrentar a los arquitectos de este sueño robado. ¿Alguna vez has entrado en un lugar que debería haber sido tuyo? Solo para encontrarlo manchado por la traición de otra persona. El padre de Valeria abrió la puerta. Su rostro se descompuso al vernos a Alejandro y a mí. «Oh», dijo en voz baja, con un temblor en la voz. «Los estábamos esperando». Valeria apareció detrás de él, luciendo más pequeña y joven de lo que jamás la había visto. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por jeans y un suéter viejo. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. «Elena», susurró, su voz apenas audible. «Lo siento mucho». La miré. A esta mujer que me había sonreído en innumerables cenas, destruyendo meticulosamente mi seguridad financiera. No sentí nada más que una ira fría y silenciosa. «¿Lo estás?», pregunté, con voz inexpresiva. «¿De verdad lo sientes, Valeria? ¿O solo sientes que te hayan descubierto?». Comenzó a sollozar de nuevo, pero no me conmovió. Había visto sus lágrimas antes, había creído en ellas, incluso había sentido lástima a veces. Nunca quise que llegara tan lejos. Sollozó. «Empezó con solo pedir prestado el primer pago para ayudar a mis padres con su hipoteca. Iba a devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero no lo hiciste», dijo Alejandro, su voz como el hielo. «Tomaste más y más. Robaste la identidad de mi madre. Presentaste declaraciones de impuestos falsas. Abriste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, Valeria. Eso es fraude». La madre de Valeria apareció en el umbral, con el rostro surcado de lágrimas. «No lo sabíamos», dijo desesperada mirándome. «Pensamos que Alejandro solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil. Valeria nos dijo que él había insistido en comprarnos la casa». Miré a esta mujer mayor, probablemente de mi edad, y vi un genuino asombro y horror en sus ojos. Ella no lo había sabido. Ninguno de ellos, excepto Valeria. «La Hacienda cree que soy una evasora de impuestos por lo que hizo tu hija», dije en voz baja, mi mirada atravesando a Valeria.
Podría enfrentar cargos porque Valeria presentó declaraciones falsas a mi nombre. La madre de Valeria jadeó, llevándose una mano a la boca. «Oh, Dios mío, Valeria, ¿qué has hecho?» Pero Valeria siguió llorando, ofreciendo excusas y disculpas que ahora no significaban nada. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para corregir esto, y en su lugar había elegido profundizar más. El señor Valdés dio un paso adelante, con su maletín lleno de documentos legales. «Señora Herrera, usted y su familia deberán desalojar esta propiedad en 30 días. Todo lo comprado con fondos fraudulentos deberá ser devuelto o compensado». Mientras veía a la familia de Valeria asimilar la devastadora realidad, una extraña sensación me invadió. Alivio. No satisfacción, no venganza, solo un tranquilo alivio de que la verdad finalmente estuviera a la luz. «La policía estará aquí mañana para llevarse a Valeria bajo custodia», continuó el señor Valdés. «Recomendaría que se entregue voluntariamente». Valeria miró a Alejandro con ojos desesperados. «Por favor, no dejen que me arresten. Lo pagaré todo. Lo prometo. Conseguiré un trabajo. Trabajaré día y noche». Alejandro negó con la cabeza con tristeza. «¿Con qué habilidades, Valeria? Nunca has trabajado un día en tu vida. Ni siquiera sabes cómo trabajar. Todo lo que sabes hacer es tomar». Mientras salíamos de la casa del lago, me volví para echar un último vistazo al lugar que deberías haber sido mi hogar durante los últimos 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, contaminado por el conocimiento de cómo Valeria me lo había robado. «Mamá», dijo Alejandro mientras nos alejábamos, «me aseguraré de que nunca te falte nada de nuevo. Voy a cuidarte como debí haberlo hecho todo este tiempo». Le di una palmadita suave en la mano. «Me estabas cuidando, cariño. No es tu culpa que Valeria robara lo que me diste». Pero mientras regresábamos a mi pequeña y apretada casa, supe que todo estaba still a punto de cambiar. Valeria enfrentaría las consecuencias de sus crímenes y yo finalmente obtendría la seguridad y el confort que Alejandro siempre había previsto para mí. La confrontación había terminado. Ahora venía la justicia. ¿Alguna vez has visto a alguien desmoronarse por completo? Y en ese momento, ¿te has dado cuenta de la profunda vacuidad de sus engaños? Los papeles del divorcio se tramitaron un martes gris de febrero, 3 meses después de aquella devastadora cena de Acción de Gracias. Me senté en el pasillo de los juzgados junto a Alejandro, mientras el señor Valdés, su abogado, salía de la sala. Valeria había firmado todo sin objeción, informó. Ya se enfrentaba ya a una pena de 18 meses por fraude y robo de identidad. Y pelear el divorcio solo le añadiría gastos legales que no podía permitirse. «Está hecho», dijo el señor Valdés, sentándose. «El matrimonio está disuelto. Todos los bienes adquiridos con fondos robados revierten a sus legítimos dueños. Señora Vidal, usted ahora posee legalmente la Casa del Lago. Y todo el dinero de las cuentas fraudulentas ha sido congelado a la espera de una restitución completa». Alejandro suspiró hondo y entrecortadamente. «¿Qué hay de su familia? Desocuparon la propiedad la semana pasada», confirmó el señor Valdés. «Sus padres se mudaron temporalmente con su hermano. Han sido sorprendentemente cooperativos. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que esta pesadilla por fin terminara, pero tristeza por el daño colateral. Los padres de Valeria eran, en cierto modo, inocentes también. Habían perdido su hogar y los pocos ahorros que tenían. Todo porque su hija eligió explotar en lugar de pedir ayuda. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y ajustes. Alejandro se entregó a corregir las cosas con la misma intensidad feroz que ponía en construir su imperio empresarial. Contrató a un equipo de contables forenses para desenredar las declaraciones fiscales falsificadas de Valeria. Trabajó incansablemente con la Hacienda para limpiar mi nombre y supervisó personalmente cada detalle de la transferencia de la propiedad de la Casa del Lago
de vueltas a mí. Pero el cambio más profundo fue en el propio Alejandro. El exitoso empresario, antes demasiado absorto en su imperio para llamadas regulares, se convirtió en un hijo que pasaba a verme cada pocos días. Llamaba solo para ver cómo estaba. Insistía en llevarme a las citas médicas y me acompañaba Kiri a hacer la compra. «No tienes que estar tan encima, cariño», le dije una tarde mientras me ayudaba a empacar las pocas pertenencias que quería conservar de mi antigua casa. «No me voy a ir a ningún lado». Hizo una pausa, doblando una de mis viejas colchas. «Mamá, me perdí 2 años de tu vida por ser lo suficientemente tonto como para confiar ciegamente en Valeria. No me perderé nada más. Comprendí su culpa, aunque no creía que la mereciera. Valeria Fiat había sido una maestra manipuladora, torciendo su amor por mí para ocultar sus vergonzosos actos. Pero también sabía que la confianza, una vez destrozada tan completamente, tarda en reconstruirse. Incluso la confianza en uno mismo. Mudarse a la casa del lago se sentía surrealista. El lugar era hermoso, innegablemente, pero llevaba el pesado lastre de todo lo sucedido. La familia de Valeria, debo admitirlo, la había mantenido bien. Los jardines estaban pulcros, la casa limpia y actualizada. Incluso habían añadido un porche cerrado con vistas al agua, del que me enamoré al instante. Sin embargo, se sentía como mudarse a la vida de otra persona, no como recuperar la mía propia. «Podemos cambiar lo que quieras», ofreció Alejandro mientras caminábamos por las habitaciones bañadas por el sol. «Muebles nuevos, otros colores de pintura, lo que sea que la haga sentir tu hogar». Agradecí su consideración, pero no estaba segura de que unas cortinas nuevas pudieran borrar el saber que el padre de Valeria había estado sentado en este mismo salón durante 2 años, leyendo su periódico matutino, mientras yo racionaba mis medicamentos a 50 kilómetros de distancia. El proceso de restitución financiera resultó más complejo de lo que esperaba. Las cuentas que Valeria había abierto a mi nombre no solo contenían el dinero que Alejandro había enviado, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y del préstamo que había solicitado. Desenmarañar todo esto requirió contabilidad forense y meses de documentación meticulosa. «La buena noticia, señora Vidal», explicó mi nuevo asesor financiero, «es que, al final, no solo tendrá el dinero original que su hijo envió, sino también los intereses acumulados y una compensación adicional por el robo de identidad. Estamos hablando de aproximadamente $95.000, una vez que todo sea recuperado. $95.000. Nunca me había imaginado tener ese tipo de dinero. Era suficiente para vivir cómodamente durante años, para nunca más preocuparme por elegir entre la compra y las medicinas, para disfrutar realmente de mi jubilación, en lugar de trabajar hasta que mi cuerpo no diera más. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, contaminado por el saber de cómo había sido robado y recuperado. Me encontré casi extrañando la sencillez cruda de mi vida anterior, donde sabía exactamente dónde estaba, incluso si ese lugar apenas me permitía subsistir. La parte más difícil, quizás, fue lidiar con la reacción de la comunidad. En un pueblo de nuestro tamaño, el arresto de Valeria y los posteriores procedimientos judiciales habían sido noticia de primera plana. Todos sabían lo que había hecho y, por extensión, todos sabían que yo había sido víctima de un elaborado esquema de fraude. Las reacciones variaron enormemente. Algunos fueron genuinamente comprensivos, ofreciendo ayuda y expresando indignación en mi nombre. Otros parecían casi sospechosos, como si no pudieran creer que yo no hubiera sabido lo que estaba pasando. Algunos hicieron comentarios que sugerían que debería estar agradecida por la atención, como si ser defraudada fuera de alguna manera mejor que ser ignorada. Lo peor fueron las personas que actuaron como si simplemente
hubiera ganado la lotería en lugar de que me hubieran robado la identidad. Bueno, al menos todo salió bien al final, gorjeó una vecina. Ahora estás como una reina junto al lago. Quería sacudirlos, gritarles que tener a tu nuera robándote sistemáticamente la identidad y el dinero durante 2 años no es algo que simplemente salga bien. Que el dinero y la casa venían con el conocimiento hiriente de que alguien en quien habías confiado te había visto como nada más que una fuente de fondos para explotar. Pero mantuve la boca cerrada y me concentré en reconstruir. La primera noche que pasé sola en la casa del lago, me senté en el porche cerrado con una taza de té, viendo cómo la puesta de sol pintaba el agua en tonos dorados y rosados. La vista era hermosa, apacible de una manera que nunca antes había experimentado, pero me sentía extrañamente desapegada, como una invitada en el sueño de otra persona. Mi teléfono zumbó, el nombre de Alejandro en la pantalla. Había estado llamando todas las noches desde que me mudé, comprobando que me estuviera adaptando. ¿Cómo te sientes, mamá? Miré hacia el lago, tratando de encontrar palabras para la complicada mezcla de emociones que bullían dentro de mí. Agradecida, dije finalmente, y triste, y enfadada, y confusa, a veces todo al mismo tiempo. Eso parece, dijo Alejandro suavemente. ¿Sabes? He estado pensando en lo que Valeria dijo ese último día, sobre cómo nunca quiso que llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas desesperadas. ¿Qué hay de eso?, pregunté. Creo que decía la verdad en esa parte. Reflexionó. Creo que realmente empezó poco a poco y luego no pudo parar. Pero eso no lo mejora, ¿verdad? Si acaso lo empeora. Tuvo decenas de oportunidades para confesar, para arreglarlo, y ella eligió cavar más hondo cada vez. Tenía razón. El crimen inicial de Valeria pudo haber sido por impulso o desesperación, pero todo lo que siguió había sido un engaño calculado. Me miró a los ojos en las cenas familiares. Me abrazó en las fiestas. Me escuchó preocuparme por el dinero. Todo mientras sabía que ella era la razón por la que estaba sufriendo. Sigo pensando en lo orgullosa que parecía, dije, cuando hablaba de las reformas de su familia en la casa, las mejoras que estaban haciendo. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con mi dinero robado. No solo te robaba a ti, mamá, respondió Alejandro con la voz grave. Nos robaba a ambos. Nos robó la relación que deberíamos haber tenido estos últimos 2 años. La tranquilidad que yo pensaba que te estaba dando. Después de colgar con Alejandro, caminé por la casa que era finalmente, legalmente, innegablemente mía. Era hermosa, cómoda, todo lo que podría que haber deseado. Pero tomaría tiempo antes de que se sintiera como hogar, en lugar de solo la prueba de un crimen. Me acomodé en el dormitorio principal esa noche, en una cama que era mía, en una casa que era mía, con suficiente dinero en el banco para durar el resto de mi vida. Deberían haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía agotada. Pero mientras me quedaba dormida con el suave sonido del agua lamiendo la orilla, me di cuenta de que el agotamiento no era necesariamente algo malo. Era el agotamiento que llega después de que un viaje largo y difícil finalmente termina. Mañana podría comenzar el trabajo de convertir este sueño robado en algo que realmente me perteneciera. Pero el camino de sanar una confianza destrozada y encontrar la verdadera paz en medio de la riqueza recién descubierta apenas comenzaba. ¿Alguna vez has descubierto que obtener lo que siempre pensaste que querías a veces viene con un peso que nunca esperaste? 1 año después, la casa del lago, una vez símbolo de robo, se convirtió en mi verdadero santuario. El porche cerrado, donde había pasado aquella primera noche confusa, ahora me envolvía como un abrazo reconfortante. Había reemplazado los muebles de la familia de Valeria con piezas que me hablaban, añadido plantas que yo misma había elegido, colgado fotos que contaban mi historia. Mi rutina matutina era sagrada.
café en el porche mientras el sol besaba el lago, viendo cómo el agua cambiaba de color. Esta paz era un lujo que nunca había imaginado. El coche de Alejandro entró en el camino de entrada, justo a tiempo para nuestro desayuno semanal. Su inicial actitud de sobreprotección impulsada por la culpa se había asentado en algo natural, un vínculo reconstruido sobre la honestidad. «Buenos días, mamá», me llamó llevando una bolsa de la panadería. «Rollos de canela», sonreí. «No tienes que traer pasteles todas las semanas». Él sonrió. «Ya lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora García siempre pregunta por ti. La mitad del pueblo te ve como su historia de éxito favorita». «¿Alguna noticia del abogado sobre la apelación de Valeria?», pregunté. Alejandro negó con la cabeza. «Su defensor de oficio presentó el papeleo, pero el señor Valdés dice que es solo un trámite. La evidencia era abrumadora. Se declaró culpable. Cumplirá su condena completa». 18 meses habían parecido poco entonces, pero mi nueva vida había cambiado mi perspectiva. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro estudiando mi rostro. «Está donde tiene que estar», dije. «No porque quiera que sufra, sino porque necesita enfrentar consecuencias reales. Quizás la prisión le enseñe algo que nuestra familia nunca pudo». Nos sentamos en silencio cómodo, viendo a los patos cerca de la orilla. «Tengo algo que contarte», dijo Alejandro, su tono cambiando. «He estado viendo a Sikeyev o alguien. Se llama Sara. Ella es nada como Valeria. Un aleteo de ansiedad, luego una oleada de alivio. Cuéntame sobre ella». «Es contable forense», dijo con una leve sonrisa. «Investiga irregularidades financieras. Sabe lo que hizo Valeria y no le interesa mi dinero. Ella se gana el suyo». «Una contable forense», reflexioné. «Eso parece apropiado. ¿Cuándo la conozco?» «Solo si quieres. Esta vez no tengo prisa. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo en mi propio juicio». Le apreté la mano. «Estoy orgullosa de ti, pero cuando estés listo, me encantaría conocerla». La casa se estaba convirtiendo en mía de formas que iban más allá de la propiedad legal. Estaba llena de mis elecciones, mis recuerdos, mis tranquilas rutinas diarias que nadie podía robar, falsificar o manipular. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la verdadera posesión no viene de una escritura, sino de la paz tranquila que encuentras dentro de sus paredes? 1 año después, me encontraba en el mismo porche cerrado donde había pasado aquella primera noche confusa. Pero todo había cambiado. El espacio que una vez se había sentido ajeno, ahora me envolvía como un abrazo reconfortante. Había reemplazado los muebles de la familia de Valeria con piezas que me hablaban, añadido plantas que yo misma había elegido y colgado fotos que contaban la historia de mi vida real, en lugar del sueño robado de otra persona. La rutina matutina que había desarrollado se había vuelto sagrada. Café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, viendo cómo el agua cambiaba de color con la luz. Era un lujo que nunca había imaginado tener. Esta paz, este tiempo para simplemente existir, sin el peso constante de la preocupación financiera. El coche de Alejandro entró en el camino de entrada justo a tiempo para nuestro desayuno semanal juntos. Esta tradición había comenzado hace meses, después de que su inicial sobreprotección, impulsada por la culpa, se hubiera sentado en algo más natural. Ambos habíamos aprendido a navegar esta nueva relación, una construida sobre la honestidad en lugar de la falsa base que Valeria había creado. «Buenos días, mamá», me llamó al entrar por la puerta principal, llevando una bolsa de la panadería de la señora García. «Traje esos rollos de canela que te gustan», sonreí, colocando 2 platos en la mesa de la cocina. «No tienes que traerme pasteles todas las semanas, cariño. Ahora soy perfectamente capaz de alimentarme sola». Él sonrió. «Sé que sí, pero me gusta traerlos. Además, la señora García siempre pregunta por ti. La mitad del pueblo te ha adoptado como su historia de éxito favorita».
Era verdad. La misma comunidad que había susurrado sobre mi situación durante el juicio de Valeria me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me paraba en el supermercado para preguntar cómo me estaba adaptando. Los vecinos me trajeron guisos cuando me mudé por primera vez al lago, y el cartero se aseguraba de mencionar cada vez que tenía buenas noticias que entregar. ¿Alguna noticia del señor Valdés sobre la apelación de Valeria?, pregunté mientras nos acomodábamos en nuestros lugares habituales. Alejandro negó con la cabeza. Su defensor de oficio presentó el papeleo, pero dice que es básicamente un trámite. La evidencia era abrumadora y ella se declaró culpable de todo. Cumplirá su condena completa. 18 meses habían parecido tan poco tiempo cuando el juez lo anunció. Pero a medida que las estaciones cambiaban y mi nueva vida tomaba forma, había dejado de pensar en el plazo de Valeria y empecé a centrarme en el mío propio. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Alejandro estudiando mi rostro con atención. Consideré la pregunta seriamente. Hace un año quizás hubiera querido que Valeria sufriera más, que enfrentara consecuencias que igualaran la magnitud de lo que me había robado. Pero ahora, sentada en la casa que era verdaderamente mía, con dinero en el banco y la atención genuina de mi hijo, la venganza se sentía menos importante de lo que lo había sido antes. Siento que está donde tiene que estar, dije finalmente. No porque quiera que sufra, sino porque necesita enfrentar consecuencias reales por lo que hizo. Quizás la prisión le enseñe algo que nuestra familia nunca pudo. A través del proceso legal, había aprendido más sobre la psicología de Valeria de lo que jamás hubiera querido saber. Había crecido en una familia con dificultades económicas, siempre comparándose con otros que tenían más. Cuando se casó con Alejandro, de repente tuvo acceso a una riqueza que nunca había imaginado. Pero, al parecer, no había sido suficiente. El señor Valdés había explicado que la terapeuta que su abogado recomendó le diagnosticó algo llamado síndrome del privilegio. Ella creía genuinamente que merecía todo lo que pudiera tomar porque la vida había sido injusta con ella. Había pensado en esa explicación durante mucho tiempo. La vida también había sido injusta conmigo cuando perdí a mi esposo y me encontré luchando para llegar a fin de mes. Pero nunca había considerado que esa injusticia me diera derecho a robar a los demás. ¿Has oído algo sobre su familia?, pregunté. Alejandro asintió. Sus padres se mudaron a otro estado para vivir con su tía. Su hermano encontró trabajo en otra provincia. Están empezando de nuevo, básicamente. Sentí una punzada de compasión por ellos. Los crímenes de Valeria habían destruido más vidas que solo la mía. Sus padres habían perdido su casa y sus ahorros. Los hijos de su hermano habían sido arrancados de sus escuelas y amigos. Todo porque Valeria había elegido el robo antes que la honestidad. He estado pensando en escribirles una carta, dije. Las cejas de Alejandro se alzaron. ¿De verdad? ¿Qué les dirías? Que no los culpo, que espero que estén bien. Hice una pausa, revolviendo el azúcar en mi café. Valeria tomó sus decisiones, pero ellos no merecían pagar por ellas. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, mirando el lago. Una familia de patos se había establecido cerca de la orilla, y yo había adquirido la costumbre de arrojarles migas de pan de mi tostada matutina. Placeres simples para los que nunca había tenido tiempo, cuando cada momento estaba consumido por la supervivencia. «Tengo algo que contarte», dijo Alejandro finalmente. Su tono cambió a algo más serio. Lo miré con expectación. He estado viendo a alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Se llama Sara y no se parece en nada a Valeria. Sentí un aleteo de ansiedad. Luego me obligué a relajarme. Háblame de ella. De hecho, es contable forense. Ayudas a empresas a investigar irregularidades financieras. Sabe lo que hizo Valeria, conoce toda la historia y no le interesa mi dinero. Ella gana su propio dinero. Sonreí.
Una contable forense. Eso parece apropiado. Alejandro se rió. Pensé que apreciarías la ironía. También es increíblemente honesta, a veces hasta la brutalidad. Me dijo en nuestra tercera cita que pensaba que yo era demasiado confiado y que necesitaba trabajar en mis límites. Mujer inteligente. Dije, ¿cuándo la conozco? Solo si quieres. No estoy apresurando nada esta vez. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo en mi propio juicio. Y parte de eso significa no buscar la aprobación de los demás antes de saber cómo me siento yo. Alargué la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Estoy orgullosa de ti por tomarte tu tiempo, pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Después de que Alejandro se fue, di mi paseo habitual por la propiedad. Los jardines que la familia de Valeria había plantado prosperaban bajo mi cuidado, pero yo había añadido mis propios toques. Un huerto donde cultivaba tomates y hierbas, un rincón de lectura bajo el viejo roble, un comedero para pájaros que atraía cardenales y arrendajos azules. La casa se estaba volviendo mía de formas que no tenían nada que ver con la propiedad legal. Estaba llena de mis elecciones, mis recuerdos, mis tranquilas rutinas diarias que nadie podía robar, falsificar o manipular. Esa tarde hice algo que había estado planeando durante semanas. Llamé a mi antigua supervisora en la empresa de limpieza, la señora Martínez. Soy Elena Vidal. Quería avisarle que no regresaré al trabajo. Hubo una pausa. ¿Se siente bien, Elena? Ha estado ausente bastante tiempo. Me siento mejor que en años, dije, sonriendo ante la verdad. Me jubilo. Se sintió extraño decir la palabra. Nunca había imaginado que podría jubilarme. Había asumido que trabajaría hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero que Valeria había robado y que había sido recuperado, combinado con la casa y el apoyo continuo de Alejandro, significaba que finalmente podía dejar de fregar suelos ajenos y empezar a vivir para mí misma. Esa tarde me senté en mi porche con una copa de vino, viendo cómo la puesta de sol pintaba el lago en tonos dorados y rosados. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Alejandro. Sara quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinar para ti el próximo fin de semana. Contesté. Dile que me encanta la comida italiana, pero que no necesita impresionarme. Ya me gusta cualquiera que haga feliz a mi hijo. A medida que la oscuridad se posaba sobre el agua, pensé en la mujer que había sido un año atrás. Cansada, luchando, orgullosa, pero silenciosamente desesperada. Nunca habría creído que esta paz fuera posible. Esta sensación de seguridad y contento. Valeria me había robado 2 años de mi vida, pero de una manera extraña. Sus crímenes también me habían dado algo que de otra forma nunca habría tenido. Habían forzado al que sea Alejandro a verme de verdad, a entender que necesitaba más que solo apoyo financiero. Necesitaba su presencia, su atención, su cuidado genuino. También me habían enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había sobrevivido al robo, la investigación, el juicio, el complicado proceso de reclamar mi identidad y mi vida. Había aprendido que era más dura de lo que me había creído, más resiliente de lo que nunca antes había necesitado ser. También había aprendido algo sobre el perdón. No perdón para Valeria, quien tendría que ganárselo a través de un cambio genuino que quizás nunca presenciara, sino perdón para mí misma por haber sido lo suficientemente confiada como para creer en sus mentiras, y perdón para Alejandro, quien había sido manipulado tan a fondo como yo. Mientras cerraba la casa y me dirigía a la cama, sentí la profunda satisfacción que proviene de un día bien vivido en una vida recuperada. Mañana traería nuevos pequeños placeres, nuevas alegrías tranquilas, nuevos momentos de paz que nadie podría robar. La casa del lago que había comenzado como la escena del crimen de Valeria se había convertido en mi santuario. El dinero que había sido robado y recuperado se había convertido en mi seguridad. El hijo que había sido engañado para descuidarme se había convertido en mi compañero devoto. Valeria había intentado robar mi futuro.
pero al final solo lo había retrasado. Ahora era mío, plena y completamente, para vivir exactamente como yo eligiera. Y yo elegí la paz. ¿Qué harías si te encontraras en el lugar de Elena, enfrentando una traición tan profunda y luego una recuperación inesperada? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Tu voz realmente nos importa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia, resiliencia y